Muy buenos días. En esta ocasión vamos a trabajar el tema de numismática, la historia peruana, la historia andina, lo que es la economía, el contexto y cómo en la iconografía numismática se reflejan algunos momentos con el fin de reflejar esos momentos, sí, pero también en muchas ocasiones con el fin de una celada, una manera de ocultar esos momentos, ¿no? Quiere decir que no siempre la iconografía numismática refleja exactamente lo que ocurre, sino aplicando una teoría psicoanalítica, a veces lo que no ocurre y lo que se quiere ocultar y lo que se quiere falsear. Entonces, por eso le he titulado a esta ponencia del día de hoy, Reciprocidad, Sociedad, Economía y Numismática en la Historia Andina. Les habla el historiador Martín Romero y empiezo con este tema. Uno de los temas fundamentales de la economía, ya que la numismática está inserta dentro de la economía y las ciencias sociales, es la legitimidad. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces con la moneda se hacen barbaridades, ¿no? Con el precio, la moneda, la economía se hacen barbaridades, ¿no? Inflaciones, burbujas económicas, fraudes históricos enormes que se ocasionan a raíz de un mal manejo de la moneda y la numismática, ¿no? El precio y todo ello, el valor, la corrupción, el abuso del poder y todos esos fenómenos están ligados íntimamente a lo económico y lo económico obviamente a la numismática, a lo que es el dinero, a lo que son las monedas y en este caso también los billetes, medallones o signos que representan valor en un momento dado, ¿no? Entonces tiene que ver con todos estos aspectos, valor, momento político, coyuntura, un hecho histórico importante que es considerado en ese momento como tal, aunque después no lo sea, o a veces hechos que en su momento son intrascendentes para los actores de ese momento, más tarde van a ser trascendentes, ¿no? Por eso es que esta es una ciencia que tiene que ver mucho con la historia. Bueno, entonces partimos de ese problema, ¿no? De que el problema del valor, el precio, la moneda, la numismática, está sujeto a estos problemas de especulación, falsa economía, valor, precio. Entonces, pero el tema que quiero yo enfocar con mucha claridad es el tema de la legitimidad. La legitimidad, ustedes saben que es una categoría política que tiene que ver con si un gobierno, si un poder representa o no los intereses fehacientes de las mayorías o por lo menos refleja esa intención de las mayorías, ¿no? Entonces, eso se llama legitimidad. Tiene que ver mucho con la numismática porque los símbolos, los íconos, la semiótica que aparece en las monedas o en los billetes está de acuerdo o no a la legitimidad o no de la época. Entonces vamos a ver en este estudio cuán legítimos o ilegítimos, una celada o un engaño, si lo que se está poniendo en la moneda o en el billete o en el medallón, ¿no? Es algo que realmente corresponde o si es una parte de un juego político, ¿no? Eh, entonces entramos de lleno al tema y aquí nos toca ver este asunto de la reciprocidad, ¿no? Aquí pongo el esquema de cómo funciona la reciprocidad en los Andes, ¿no? Proteínas en las altitudes, donde están las cochas y los canales de agua y los focos de agua. En 3200 en la zona quechua, ¿no es cierto? Carbohidratos, gramíneas, o sea, carbohidratos, y abajo, pues, frutas, coca, ají, vitaminas, ¿no? Tanto en la Alayunca, que es la costa, como en la Mamayunca, que es la selva, ¿no? Aquí están cómo es el flujo y
de acuerdo a ese flujo, que no es solo económico, monetario, de intercambio, ¿no? De acuerdo a ese flujo es que se establecen sistemas de patrones de cambio y de valor, ¿no? En este caso, el Eranti, el ají, pero lo más sustancial, el tejido. El tejido juega un papel importante, importantísimo en el juego de cambio, equilibrio, reciprocidad o no reciprocidad, simétrica o asimétrica, ¿no? Y acá pongo una moneda española de inicios de la colonia, siglo XVI, porque es importante tener en cuenta cómo estas monedas, ¿no es cierto? Esta moneda, ¿no? Va a significar ah, un factor importantísimo, sobre todo en el eh, contexto de una convivencia que hay entre España y la sociedad andina. Como vemos aquí, el instrumento de cambio es el tejido, pero aquí el símbolo de la moneda española son instituciones reales, no hay individualismos, no hay personas, no hay un alguien que representa al Estado, son instituciones las que se mueven, por eso se llama institución a la reciprocidad, ¿no? Entonces, con esto partimos. Igual aquí son símbolos religiosos, símbolos institucionales, en una época de la colonia donde hay una alianza entre curacas, los alferazcos reales y los virreyes. Hay una convivencia entre el mundo andino, ¿no? Y el mundo español, que en este entonces está ya viéndose como un acuerdo, un cogobierno. Toda esta ruta de la Plata es conducida no por españoles, claro que supervisada por ellos, pero fundamentalmente está a cargo de curacas. Entonces hay un cogobierno y en estos primeros siglos de la colonia, 1570, 1740 más o menos, hay una convivencia y eso se refleja en la numismática de la época. Igual, ¿no es cierto? Y se sabe que los malquis, que son los santos que ahora salen en el corpus, los ancestros, las momias de los antepasados, eran los encargados de conducir cualquier transacción económica, el jatu, el mercado, la reciprocidad, el chaya, ¿no? Sus símbolos eran el tejido, como hemos dicho, el ranti, estos malquis. Igual, la moneda española de ese entonces representaba también símbolos religiosos, la cruz, algunos elementos culturales como el árbol, ¿no es cierto? Los árboles de la península, en fin. Entonces, la numismática de entonces refleja las condiciones económicas de los momentos dados. Aquí tenemos otro elemento muy valiosísimo de la numismática, que es precisamente el tejido. El tejido viene a ser la moneda fundamental no solo del prehispánico y de inicios de la colonia, sino que hasta ahora sigue siendo el referente de la economía, las reservas y la capacidad de recursos que tiene una zona en los Andes. Para hacer un tejido, una persona tiene que conocer, ser conocida, conocer la sociedad en la cual está el tejedor, en la cual se hace el payay. El que hace el payay tiene que saber quién es esa persona, cuánta tierra tiene, cuánto poder social, emocional, político tiene. Y es por eso que los tejidos reflejan lo que lo que llamamos ahora el Banco Central de Reservas, vale decir el indicador por el número de tejidos, así como ahora por el número de patrón oro, barras de oro que tenemos, kilos, toneladas, en fin.
representa cuánta riqueza tiene ese espacio social, ¿no es cierto? Entonces, así como hay iconografía en este elemento numismático prehispánico, por llamarlo de alguna manera, también pues en las monedas, en las, ¿no? Representan estos elementos naturales, parte del entorno, la riqueza de la gea, flora, fauna y los potenciales, los fenómenos naturales que producen lluvia, es el joa que arrea la nube y produce lluvia, el jampatu que implica la cantidad de agua sana que hay, el joa, los ríos, ¿no es cierto? Los ñam, los caminos que son importantes para y transacciones, el atoj, que es el zorrito, que es la astucia, el, el aljo, el perro, que es el que cuida, el perro calato, ¿no? Entonces, todos estos elementos, así como en las numismáticas, se representan en el tejido y más tarde vamos a ver cómo se van a representar también en las monedas oficiales y billetes. Bueno, donde la época donde todo se quiebra es 1740, ¿no? Hasta acá nosotros hemos visto la parte del equilibrio, ¿no? La parte de la reciprocidad y relaciones más o menos simétricas. No podríamos decir totalmente simétricas, ¿no? Eso es una fantasía. Siempre hay explotación, siempre hay niveles de abuso del poder. El poder de por sí es abusivo, en fin. Entonces, pero hay más intercambio simétrico, ¿no? Ya lo asimétrico se viene fuerte con estas reformas borbónicas, que es una reacción hacia la ilustración, un retomar del feudalismo con rostro moderno, ¿no? El poder y bueno, y se malogra todo, ¿no? Por ejemplo, uno de las características de estas reformas borbónicas, ¿no? Que consisten en eliminar del poder a los curacas reales, eh, destruir sus autonomías sociales, ¿no es cierto? Imponer nuevos tributos y altísimos, ¿no? Multiplicados anteriormente, incluir repartos y las mitas, el trabajo forzoso, el esclavismo, lo que provocan rebeliones en el siglo XVIII, dos de las cuales van a ser de Tupac Amaru, ya es distinto, ¿no? Mira, aquí ya vemos rostros individualistas, ¿no? El individualismo, la personificación, ¿no? Entonces, aquí ya en esta etapa de los Borbones, la segunda etapa de la colonia, ya se ve el- la impronta individualista y mercantilista en las monedas, ¿no es cierto? Ya te va diciendo, te va reflejando el tipo de sociedad que se va formando. Tenemos luego la independencia, ¿no? En la independencia, uno de los celadas, de los engaños, de la manera en que se va a vender la independencia, va a ser evidentemente usando como celada, digo, como trampa, como señuelo, ¿no? La figura de la república, cuando en realidad no lo es, ¿no? Porque si vemos bien, tanto las corrientes libertadoras del norte y del sur, y todo lo que acontece en el siglo XIX, incluso hasta ahora, pero con más fuerza el siglo XIX, no es sino la continuación de las políticas y los abusos de los Borbones. Los Borbones se transforman a su vez en criollos. Los criollos van a continuar el mismo esquema de la colonia. Por razones de la guerra en el siglo XVIII y la mancha indígena, la mancha india que se llamaban al sur del Perú y a Bolivia, ¿no? Norte de Chile ahora también. La mancha india era mal vista por los criollos, quienes ambos habían tenido diferencias fuertes en las guerras y rebeliones del siglo XVIII, como hemos indicado, ¿no? Los Borbones, por un lado, asesinaron indígenas mestizos y viceversa. Los mestizos indígenas, como en Sangarará, en la toma del puente de Pilpinto, también asesinaron Borbones, ¿no? Y
se genera una guerra en el siglo XIX, hay una guerra entre criollos y el resto, y San Martín y Bolívar, con ese pretexto de la independencia, vienen acá a controlar una posible rebelión de los indígenas que podría haberles, ¿no?, volteado todo el poder, ¿no? Y para eso usan el argumento, la celada, el disfraz de la república. Por eso que en esta moneda de inicios del siglo de la independencia está la mujer con el callado de la justicia, que desde el cuadro de Delacroix, ¿no?, representa la revolución, la independencia, la emancipación y la república fundamentalmente, ¿no? Entonces, este es una manera de engaño, de uso en la numismática de lo que no es. E igual Bolívar, ¿no? Bolívar, que es una de las figuras más, digamos, perjudiciales para el mundo andino, quien expropia las tierras a los indígenas, va a usar también la idea de la república, la unión, la independencia, ¿no? Cuando en realidad los fines de Bolívar, como de los criollos ahora los Borbones ahora criollos, ¿no?, que más tarde van a ser una terrible campaña de saqueo del país, cobrando mucho más de lo debido por la independencia, los caballos, los aperos que habían ocasionado, habían proporcionado, multiplicando su precio y haciendo fraudes, ¿no? Entonces, contrario a ese clima de caudillismo, militarismo, caos, anarquía, desgobierno, bueno, se usa la patria, la república, ¿no? Entonces, otra celada. Igual Bolívar es el que, que genera todo esto, ¿no? Y otra cosa importante acá, ¿no?, es cómo se utiliza, cómo se apropian, y esto se ve en los billetes, en la numismática, en la figura del Inca, ¿no? Ya muchas veces hemos dicho cómo Hipólito Unanue, apelando a los razonamientos, entre comillas, de Herodoto, ¿no?, decía que los indígenas que ahora están viviendo en el Perú no son herederos de los incas y que los verdaderos herederos eran ellos, los criollos. Entonces, la teoría de Herodoto era de que cuando un pueblo caía conquistado, como cayeron los incas, su población inmediatamente se volvía esclavizante, menos que humanos, así que ya no tenían ningún derecho a ser incas, eran solo una raza degradada, como dice la canción de Alicia Maguiña, la luz se hizo sombra, ¿no? El dolor se hizo hombre. Ayer montañas, hoy solo escombros, ¿no? Esa canción refleja mucho esa idea de que ellos son los incas, incas sí, pero los indios son otra cosa, ¿no? Son los degradados, ¿no? Entonces, aquí hay una apropiación de lo inca y en este cuadro de Luis Montero, los funerales de Atahualpa, en un billete de la República, se ve claramente esa apropiación de lo inca, ¿no? Incas sí, indios no, ¿no? Entonces, fíjense cómo la numismática, a través de estos rasgos, pero interpretándolos, te dice mucho del momento y de la voluntad que existe, ¿no? Bueno, otro de los momentos sustanciales en la historia del Perú es esta guerra que continúa hasta ahora, ¿no? Solo que ahora está más civilinamente, sublimalmente llevada, ¿no? La guerra entre el resto del Perú y el resto de América contra la Mancha India, ¿no? Yo diría que es toda América del Sur contra la Mancha India, ¿no? O sea, todo lo que es el sur peruano, Bolivia, que hasta ahora, ¿no?, nos están calificando, nos conocen como la Mancha India, ¿no? Y que, paradójica o casualmente, no sé cómo decirlo, al mismo tiempo es parte de lo que se llama el Triángulo Estratégico de América del Sur, donde eh,
está ubicado en un sitio, como digo, estratégico, equidistante a toda América del Sur, y quien maneja este espacio maneja la tranquilidad de América del Sur, ¿no? Por eso ha sido siempre disputado este espacio, ¿no? No es casual que aquí se haya llevado a cabo la Confederación Peruano-Boliviana, no es casual que Bolívar haya venido antes a rogar al virrey que se rinda y entregue esta zona, no es casual que la guerra con Chile se lleve a cabo en esta zona, ¿no? Entonces es una zona demasiado importante como para tomarla en cuenta poco y se produce luego de la independencia, a raíz de todos estos desgobiernos, la necesidad de hacer una confederación con Santa Cruz, se hace la Confederación Peruano-Boliviana, se unen los territorios del sur del Perú, Puno, Cusco, Apurímac, que esto está por formarse, Arequipa con Bolivia. Y ya sabemos que quienes se oponen a esto son los mismos Borbones criollos, chilenos, peruanos, argentinos, que ingresan al Perú y destruyen esta Confederación Peruano-Boliviana porque, ya he dicho, por las razones estratégicas de la ubicación y todo ello, y también la parte cultural. Y así que destruyen esto y ahí se produce, yo creo, que la primera guerra con Chile, porque la guerra con Chile no fue la primera, esta fue la primera guerra con Chile, 40 años antes que la llamada Guerra del Pacífico, ¿no? Y también ahí la numismática te da cuenta de todo, ¿no? Porque aquí hay un sol tipo Luis, el sol de los Luises franceses, pero algunos de los rasgos de estos soles son tihuanacotas, o sea, joyas, ¿no? Y eso es importante tomarlo en cuenta, ese detalle, para ver cómo los tiempos se reflejan en la numismática y viceversa. Bueno, en la numismática también aparece la cultura popular, ¿no? La cultura popular es también usada por el poder para atraerse a sí mismo, ¿no? Legitimidad, ¿no? Es el tema de la charla numismática de hoy, ¿no? Y aquí aparece una figura de Pancho Fierro, este mulato que es hijo de una mulata de la servidumbre de ese entonces, que así se llamaba, con el padre, pues, influyente de la costa, que se rozaba con los grupos de poder, y este hombre absorbe tanto el mundo de las élites como el mundo popular, y en sus pinturas, en sus acuarelas, refleja esa otra mirada de la costa, de Lima, ¿no? Más popular, esa interculturalidad que se da a despecho del racismo que también existe paralelamente, ¿no? Y cómo los políticos utilizan esa figura para legitimarse, ¿no? En este caso está este arriero o lechero también, que distribuye en las casas, que es familiar a la Lima del siglo XIX, fines del siglo XIX, inicios del XX, que representa pues el chalán con una ropa de baja calidad, un chalán con ropa humilde, el caballero, pero también el campesino, al mismo tiempo que el comerciante, productor, emprendedor, que va diario de casa en casa recorriendo, vendiendo su leche, sus tamales o sus productos, ¿no? Entonces la numismática también refleja esos juegos iconográficos del poder en el siglo XIX. Bueno, todos sabemos que la Patria Nueva es la etapa en la cual todo este desastre de país, de caudillos del siglo XIX, de señores de la guerra que estaban en el poder para cobrar cuánto habían gastado en la guerra, cuánto no habían gastado, cuánto me corresponde, multiplicando esta corrupción, caos, anarquía, los guerreros civilizados, que así lo llama la historiadora Carmen Magebo, y ¿no? Donde había que civilizar a la población, a los indios, hay que civilizarlos, nosotros los nuevos incas. O sea que tener mucho cuidado con el término inca, ¿no? El término inca en gran parte es usado para reclamar aristocracias, ¿no? Por eso a mí me confunde a veces cuando un socialista
que debe defender la igualdad social, la modernidad, el progresismo, ¿no? A veces comienzan a defender iconos incaicos que son monárquicos, curacales, ¿no? Entonces Cusco se presenta como un crisol de modernidad. En el Cusco se producen grandes movimientos sociales contra Lima, contra la oligarquía, contra el centralismo, la marginación, movimientos políticos como el indigenismo, eh, y los grandes partidos de masas aquí reúnen a su gente, la gente de Mariátegui, allá de la Torre, Porras Barrenechea, González Prada, Basadre, en fin, se reúnen en Cusco y desde Cusco pues plantean un nuevo programa, una nueva propuesta de república, con terminar de construir la república que se había quedado trunca y era el primer centenario, también era la generación del centenario, también le llamaban la generación del 98, porque el 98 sale definitivamente España de América cuando pierde la guerra con Cuba, con Estados Unidos, y se produce todo un movimiento americanista contra el imperialismo norteamericano, ¿no? Parte de eso va a ser el APRA, ¿no? Los grandes movimientos, Vasconcelos, Espelucín, Orrego, en fin, César Vallejo, más tarde Vargas Llosa, Ciro Alegría, Arguedas, en fin. Entonces en Cusco se produce todo un movimiento después de la guerra con Chile como reflejo, como reflexión de todo ese desastre. Entonces nos ponemos a pensar que otra guerra más como esta que nos coja desunidos, sin proyectos, sin país, sin república, sin instituciones, como está ocurriendo ahora en el Perú, ¿no? Que nos estamos desinstitucionalizando. Otra guerra más, otro conflicto más que nos agarre así, vamos a desaparecer y la idea era salvar a la nación y salvarla desde el pensamiento de rescatar lo inca, el incanismo, ya dejar eso de incas sí, indios no, los incas somos todos, ¿no es cierto? La concepción de lo inca ahora envuelve a toda la población peruana, ¿no? Pese a eso todavía siguen habiendo aristócratas. Y en los billetes, en la numismática, vuelve a aparecer la imagen de la patria, ¿no? Como siempre se utiliza la imagen de la patria como una dama, ¿no es cierto? Tanto con las inspiraciones de la pintura y los gráficos europeos y liberales ilustrados, tanto de Delacroix como de Norteamérica, la figura de, de la libertad en Nueva York, en fin. Entonces, la figura de la patria como madre, como una dama exuberante, pero abigarrada y empoderada, que representa la democracia, la república, el contrapeso de poderes, las instituciones, la libertad, la justicia, la fraternidad, vuelve a ser retomada en los billetes de inicios del siglo, ¿no? Entonces, que va de acuerdo con todos estos grandes movimientos emancipadores, partidos de masas y búsqueda de la democracia del Perú, ¿no? Saltamos a los 60 y en los 60 también se producen crisis fuertes en el Perú, ¿no? Muchos de estos programas, muchos de estos proyectos que se habían pensado en el inicio del siglo XX, lo que acabamos de hablar, no se habían hecho realidad, los grandes temas no se cumplieron, ah, se volvió a quitarles derechos a los más vulnerables, a la gente más pobre, ¿no? Y perdían sus tierras, se había, contrario censo a la lucha por la democracia, se había incentivado en las sierras más profundas el esclavismo, el patronazgo, la economía feudal, la servidumbre implacable, ¿no? Entonces, todos estos sueños y proyectos de inicio del siglo XX para rescatar el Perú y no volver a una derrota tan desastrosa como la de Chile, pues se ve menguada.
y es entonces que también el mundo pasa por una situación muy compleja. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los pueblos les piden a los grandes imperios su libertad y no se las dan. Muchos de esos pueblos colonizados que habían luchado junto a los aliados, ¿no? Contra el eje, pues dicen, ya, pues yo te he ayudado y ahora yo quiero mi libertad, no les daban su libertad. Al contrario, más bien los grandes consorcios económicos, políticos, habían hecho de su, de su abuso del poder todo un imperio, ¿no? El Bretton Woods eh, habían dividido eh, terriblemente a a los grupos políticos. Muchos de estos pueblos que no conseguían su emancipación se levantaron, fueron reprimidos duramente por Francia, Inglaterra, colonialismos, España también. China había conquistado su revolución, mal llamada revolución, porque en realidad fue una involución con Mao Zedong, porque entra una satrapía, ¿no? Y bueno, comienza también a expandirse sus ideas, porque la Unión Soviética, con su revolución, que también no es revolución, ya había cometido abusos, invadiendo pueblos de Europa del Este, en fin, surgían nuevos liderazgos, nuevos movimientos. Cuba ya ha tomado el poder el 59 y se presentaba como un modelo de revolución, con figuras jóvenes como Fidel, Che, que cautivaban a los jóvenes, ¿no? En el Perú ya se había formado Sendero Luminoso y estaba esperando un momento de la lucha armada. En los años 60, Hugo Blanco había tomado las haciendas de Chaupimayo, se había levantado un movimiento cuquista, trotskista, Velando en el centro, Javier Heró, gran poeta, es abatido, participando en guerrillas en la selva, Luis de la Puente Uceda, aprista, que renegó de la derechización del APRA, el 56, cuando el APRA se va a la derecha, abandona sus luchas y deja que más tarde Velasco haga ello y pese a que reclame el APRA, que era de ellos, hace su foco en Chaupimayo, Chocolohuanca, Amaibamba, toda esa parte del Valle de la Convención. Y entonces todo esto se ve reflejado en un movimiento sociales, ¿no? La gran reforma agraria que se va a llevar a cabo y la reivindicación en los billetes, en la numismática de figuras heroicas indígenas, así llamadas, porque en realidad no lo son, porque Tupac Amaru tenía una rebelión más de frente amplio, y se reivindica la figura de Tupac Amaru, ¿no? Es en una época muy de cambios. Lo que el APRA no pudo hacer o la izquierda, pues lo hacen los militares, más por una cuestión de cálculo y de conveniencia y de profilaxis que por ser revolucionarios propiamente, ¿no? Porque una guerrilla inminente que se iba a dar en el Perú, de hecho que iba a ocasionar muchas bajas militares, costos, y entonces antes que se inicie una guerrilla, habiéndose entrampado la reforma agraria, que era un aspecto principal, sobre todo por la mayoría del APRA que lo bloquea, mayoría parlamentaria del APRA que lo bloquea. Bueno, entonces se toma el poder el 3 de octubre con el pretexto de la página 11 y se hace todo un cambio estructural que afectará mucho económicamente al Perú, es cierto, se hará una reforma a medias, pero evita una guerra civil o una partición del Perú. Y en las monedas aparece la figura de Tupac Amaru, ¿no? Tupac Amaru con esta figura que está aquí con su sombrero como un ícono, comienza a ser visible. Y la numismática es aquí que aporta mucho para el estudio de la historia, aporta para la historiografía y los grandes estudios de Tupac Amaru, de los movimientos sociales, la historia rural, la historia agraria, la etnología,
las ciencias sociales, el vuelco de la cultura del 70, las políticas culturales que por primera vez asume el Estado, bueno, se ven fuertemente impactadas por la numismática y viceversa. Tupac Amaru es representado en las monedas, en los billetes, en los íconos, en las plazas, monumentos, talleres, estudios sobre Tupac Amaru, pero acá hay una cosa que quisiera resaltar. Incluso cuando Velasco no está el año 77, ¿no? Porque Velasco sale el 75 con un golpe de Estado a raíz de su malestar y su falta de manejo de la situación crítica que vive el Perú, porque él se cierra, no logra hacer una revolución realmente con participación. Entonces sale el 75, pero el 77 con Morales Bermúdez se hace esta moneda y sigue la figura de Tupac Amaru. Pero también el 86 con el gobierno de Alan García, y aquí en esta moneda Alan García hace lo que hacen los apristas, ¿no? Que no sé, hay varios tipos de apristas, como 5 tipos de apristas, no hay un solo aprismo, ¿no? Hay un aprismo que reclama para sí que todo lo que ha hecho Velasco estaba en el programa del APRA, ¿no? Bueno, el APRA no pudo hacerlo por estos cambios que hubo. Y entonces, los apristas del año 86 que están en el gobierno sacan esta moneda Tupac Amaru y con esto civilinamente están diciendo que esta revolución fue inspirada en el APRA, ¿no? Es el debate eterno de quién inspiró la revolución de Velasco, pero no es quién inspiró o quién lo hizo. El APRA pudo hacerlo, solo que prefirió copar el poder, el poder judicial, más tarde el Ministerio Público, luego copar todo y convertirse en lo que es ahora una organización criminal, ¿no? Entonces, este es parte de ese debate. Bueno, esta es la superconvivencia en la que el APRA se va del centro, de izquierda a la extrema derecha, ¿no? Que explica todo eso en la numismática. Los 90, bueno, Yeltsin, el alcohólico Yeltsin, que saca de carrera a este Gorbachev, que hizo los cambios, un golpe de Estado, y él entrega en bandeja el poder a este sátrapa, ¿no? Putin. También se ve reflejado en la numismática todo ello, ¿no? Es la época de Fujimori, el gran cambio sin instituciones y con gran corrupción, sí, hubo un cambio económico, sí, nos fuimos por la parte muy buena de la economía, que era el mercado, pero el mercado sin instituciones, sin honradez, sin contrapeso de poderes no vale, ¿no? Entonces aquí aparecen nuevas figuras en la numismática, ¿no? Por un lado, un héroe popular, pero ya no indígena, como se lo conocía a Tupac Amaru, porque hemos dicho que en realidad no era indígena, Tupac Amaru era de las élites, ¿no? De la monarquía colonial, ligada más a los Borbones, a los peninsulares y a los curacas, era un hombre transversal, ¿no? Eso sí hay que reconocer en Tupac Amaru. Pero este es Mariano Melgaria también, que representa a los criollos provincianos, que va de acuerdo al gobierno de Fujimori, que es un gobierno de los capitalistas, pero también pasa como un gobierno, eh, digamos, de los pobres, del capitalismo popular, ¿no? El populismo de derecha, ¿no? Y aquí el uso de la religiosidad, ¿no? Ustedes habrán visto que en las épocas de Fujimori hay grandes traumas como el shock, cambios económicos, ¿no es cierto? El mundo cambia, caen los grandes discursos marxistas, ¿no? Y, pero se hacen cambios y no hay instituciones, hay un legicidio, una dictadura, un abuso del poder, la corrupción, en fin. Entonces se acoge frente a ese momento figuras religiosas, Beatita de Humay, las vírgenes que lloran, la Iglesia Católica en pleno apoyando el gobierno, ¿no? Sustituyendo la razón por la fe. Son épocas difíciles, ¿no? De alta corrupción,
de destrozo de las instituciones. Aparentemente ya el modelo está haciendo agua en Europa, en el resto del mundo, ya el modelo está generando desastres y más tarde vamos a ver desfalcos, caídas de la economía, burbujas económicas, y entonces se apela en la numismática a los santos, en este caso Santa Rosa de Lima, que es una santa que representa, digamos, una adhesión fuerte, más fuerte que Beatilla de Humay, que es más popular, o Sarita Colonia, y que invoca más bien el pensamiento irracional religioso, ¿no? Entonces, la numismática también tiene esas iconografías de coyuntura. Y llegamos finalmente al 2008, ¿no? El 2008 es la época de las grandes burbujas financieras, los grandes fraudes, estando el modelo neoliberal como único, habiendo sido destruido el modelo comunista que fracasó por sí mismo, que se destruyó a sí mismo, ¿no? Entonces comienza a haber un proceso de cambios en la economía, ¿no? Y se apela de nuevo ante este fraude enorme a la figura de Basadre, los héroes del Perú, los fundadores, ¿no? Para amenguar toda esta crisis terrible. Y así vamos viendo las conclusiones de este primer ensayo, aproximación que yo hago a la numismática de la historia del Perú, de que, bueno, algunas serían de que no, pues no todo lo iconográfico, ¿no? No todo lo iconográfico representa lo que es, ¿no? Sino a veces es una celada, una trampa, un juego para poner en la imagen iconográfica lo que no es. Y más bien lo que recomiendo es que eh, se estudie la numismática aclarando bien cuándo una figura es legítima y cuándo no. Eso es importante, ese método que yo propongo. Pues a lo largo de esta exposición, que es inicial, que está recién trabajada, les propongo este esquema metodológico, ¿no? No atribuyan a lo que realmente representa en la historia y momento real lo que está en la numismática, no lo atribuyan. Puede que ese icono que está en la numismática de ese momento refleje exactamente lo contrario o tenga un fin de celada o distractor frente a lo que realmente ocurre, ¿no? O sea, hay que tener cuidado de este uso y este discurso de la numismática, ¿no? Entonces, les invito a quienes hacen numismática, tomen en cuenta esta nueva entrada, este nuevo enfoque de sospecha, de, yo diría, iconografía y numismática, ¿no? Me atrevo a poner un nombre, aunque es muy pretencioso. Más o menos esto sería una especie de iconografía numismática. Bueno, hasta aquí esta aproximación y les estaré entregando otros, otros videos y otras aproximaciones a medida que también vaya desarrollando más evidencia y más estudios. Les habló Martín Hernando Romero Pacheco y de nuevo mil gracias por vuestra atención. Hasta una próxima conferencia. Buenos días.